Te doy la bienvenida a este canal de YouTube, a este podcast que denominamos Municipios y Profesionales. Hoy con un tema, me parece que es casi de todos los días, tiene que ver con esto de cómo tratar con clientes difíciles, clientes que te piden las cosas para ayer, clientes que te piden que le entregues las cosas muy rápido así nomás porque ellos tienen que cumplir, por ejemplo, con un requerimiento municipal y después ven cómo se arreglan ante una negativa o con lo que pueda suceder. Pero nosotros sabemos que como profesionales esto no está nada bien porque podemos tener problemas y al mismo tiempo muchas veces nos vemos en la obligación o en la necesidad de ceder un poco para no perder el cliente. Así que bueno, vamos a hablar de algunas cosas que suelen suceder, cómo podemos salir de manera un poco más elegante y tratar al final de hacer las cosas como nosotros consideramos que deben hacerse. Si no te suscribiste al canal, por supuesto, suscríbete en este momento. Si todavía no le diste alguna recomendación a un amigo del podcast, por ejemplo, le puedes enviar este capítulo y así que empiece a seguir los episodios del podcast también. Bueno, vamos con las primeras situaciones típicas entre clientes difíciles y profesionales. La primera, esta que te decía, cuando nos apuran con el tiempo. Pero acá hay dos facetas. Una vez, por un lado nos apuran con el tiempo, quieren que el trabajo esté bien hecho, por supuesto, pero nos apuran con el tiempo porque quieren hacer una presentación de manera urgente, lo necesitan, la autoridad de aplicación, por ejemplo, le está pidiendo el estudio de impacto ambiental y nos dicen, necesito entregarlo para la semana que viene. Bueno, acá tenemos un primer punto, ¿no? Una primera cuestión. ¿Qué hacemos y cómo manejamos el tema ahí? Para mí acá hay dos cuestiones. La primera es, ¿tenés tiempo? ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Podés disponer de todo el tiempo y todo el enfoque que se necesita para hacer un estudio de impacto ambiental y hacerlo, bueno, en este caso, muy rápido? ¿Podés dejar de hacer todo lo que tendrías que hacer en el día a día de esa semana o esos 10 días que te dan para hacer un estudio de impacto? ¿Lo podés hacer? Entonces, si es que lo podés hacer, me parece que viene la segunda pregunta y la segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a cobrar mucho más? Me imagino, porque no es lo mismo hacer un estudio de impacto en, 4 semanas, en 6 semanas, que hacer un estudio de impacto ambiental en 7 o 10 días. ¿Podemos hacerlo bien? Bueno, sí, podemos hacerlo bien, ponemos mucho enfoque, la verdad, vamos, hacemos las recorridas que tengamos que hacer, nos enfocamos muy bien en el estudio de impacto y seguramente lo podemos hacer. Ahora, eso eso va a hacer que vos desatiendas algunas cosas del día a día seguramente, que dejes de hacer mucho y eso por supuesto tiene un costo. Entonces me parece que acá lo primero es, si podés y estás dispuesto, bueno, la verdad es que tiene que haber una retribución económica diferente. No podemos cobrar lo mismo, un estudio de impacto ambiental que vamos a hacer muy rápido a un estudio de impacto ambiental que tenemos tiempo para hacerlo. Y además porque probablemente también nos genere un costo adicional. Tal vez tengamos que contratar a algún profesional o alguna mirada diferente, alguien que nos ayude a acelerar algunas cosas y eso también va a tener un costo y por supuesto que lo tendremos que poner en el presupuesto. Pero para mí está muy bien cuando el cliente pide algo muy rápido que nosotros le digamos, está bien, el estudio de impacto ambiental en 6 semanas te sale esto, lo necesitas en 2 semanas, te sale esto y le tenemos que explicar las razones. Porque nosotros vamos a dejar de hacer absolutamente todo lo que tenemos que hacer, que incluso nos puede traer algún tipo de problema a futuro, para poder cumplir con lo que él necesita. Entonces, bueno, para mí eso es importante. La segunda cuestión, cuando te dicen lo necesito para ayer, pero en realidad porque quiere cumplir con el municipio, supongamos que le está haciendo el requerimiento del estudio de impacto ambiental y te dice, no importa, entregámoslo rápido, entregalo así nomás y después vemos que nos contestan del municipio, porque por ahí ni lo miran, es lo mismo, el estudio pasa y ya está. Y acá tenemos un problema mayor, porque en el caso anterior estábamos hablando solamente de disponer de tiempo. El tiempo de nuestro tiempo y de nuestra responsabilidad, si se quiere, para con otros clientes que tengamos, que lo podemos desatender un poco o no, e incluso le podemos explicar que tenemos 15 días difíciles y demás. Pero acá tiene que ver con presentar un trabajo, un estudio, de una manera que no está bien, que técnicamente no va a estar muy bien elaborado porque nos están apurando y quieren que lo entreguemos así nomás. Y acá me parece que hay que explicarle muy bien al cliente, para mí que no podemos hacer esto, yo de hecho no lo haría
de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, simplemente porque yo duermo tranquilo todos los días de mi vida. Y presentar un estudio de impacto así nomás me empieza a generar un montón de cosas y la verdad que no tengo ganas de pasar por esos momentos. Creo que es mejor dejar algo al costado, dejar un trabajo, a tener que hacer algo que después no te deje dormir y que además después te puede generar muchísimos problemas. Porque cuando la autoridad de aplicación vea que ese estudio está hecho así nomás y nos empieza a pedir cosas, vamos a tener que trabajar después. Entonces, y muy probablemente hagamos el trabajo así nomás y lo cobremos menos. O sea, vamos a haber cobrado menos un trabajo y después vamos a tener que trabajar un montón para acomodar todo lo que no hicimos en un primer momento. Y además nuestra reputación, ¿qué? A mí me gusta presentar estudios de impacto ambiental, los presento, la verdad, con mucho entusiasmo, me preocupo mucho por tratar de hacerlos bien, estoy en general siempre bastante conforme cuando los presento y no me gusta que alguien, otro profesional, tenga que evaluar un estudio de impacto ambiental mío y diga, mirá esto, la verdad que te he hecho así nomás. No me gusta eso, no quiero eso para mi vida profesional, no quiero que otros profesionales me vean así. Entonces creo que en estos casos hay que tener mucho cuidado. Yo diría absolutamente siempre que no, y no hay una cuestión económica en el medio. No es que le digo, bueno, está bien, te lo presento así nomás, te lo presento rápido en una semana, y como pongo en riesgo un montón de cosas, te voy a cobrar el doble. Para mí no, ahí no está el juego económico. El juego económico está en la primera parte. El juego económico está en cuando tengo que disponer más tiempo. Entonces, si voy a tener que disponer más tiempo, mucho más, descuidando, como decía, otros tipos de clientes y demás, bueno, en ese caso yo te puedo cobrar más porque voy a presentar el trabajo muy bien presentado igual, solamente que estoy disponiendo, como decía, de mayor cantidad de tiempo. Bueno, vamos con otra. Muchas veces nos regatean el precio. Estos clientes que vos le presentas un presupuesto, suponete, y te dicen, pero yo tengo un presupuesto más barato, o en realidad quiero pagar menos, hacelo rápido, hacelo así nomás, que quiero pagar menos. Acá tenemos dos cuestiones de vuelta más o menos parecidas. La primera es, entregalo así nomás y cobrame menos, es lo mismo que venía charlando recién, para mí no tiene cabida. Ahora, cuando te corren con el precio, diciendo que hay alguien más que le pasó un presupuesto menor, yo creo que hay que decirle, está perfecto, no hay problema. Me parece que eso da para una charla donde nosotros le podamos contar cómo hacemos los estudios de impacto ambiental, cómo nos ocupamos, cómo trabajamos primero con la autoridad de aplicación, cómo hacemos un seguimiento de ese estudio que hemos presentado, toda la cabeza que nosotros le ponemos en el estudio de impacto. Y solamente yo le diría, está perfecto, si vos considerás que alguien te pasó un presupuesto menor y va a hacer todo esto que voy a hacer yo por tu proyecto, me parece que está bien, de última, que pagues menos y va a estar todo bien. Lo único, asegúrate que quien te va a hacer el estudio de impacto ambiental y te va a cobrar ese poquito por hacer un estudio de impacto ambiental, es raro. ¿Por qué? Porque probablemente no le ponga todo el foco que le tiene que poner. ¿Quién va a poner un foco enorme en un estudio de impacto ambiental con todo el trabajo que es y cobrar poquitito? Para mí es una situación rara. Entonces, yo creo que hay que plantearle esa situación, decirle, asegúrate que no te pase todo esto, porque si no después vas a tener un montón de problemas y además hay algo que pasa con un estudio de impacto ambiental, con un proyecto. La autoridad de aplicación les pide que presenten un estudio de impacto ambiental de su proyecto. Ahora, si ese estudio de impacto ambiental, además, no está bien hecho, y por ejemplo, de los impactos más importantes, no hay medidas de mitigación interesantes que el dueño del proyecto pueda incorporar, por supuesto, en función de esos impactos más complicados, probablemente le rechacen el proyecto. Entonces, creo que hay que hacerlo ver al cliente que le puede pasar esto. Entonces decirle, cuidado, el estudio de impacto ambiental mal hecho también te puede hacer perder la posibilidad del proyecto. Entonces, vos sabrás hasta dónde te arriesgás con esto, hasta dónde preferís pagar poquitito para que te lo hagan rápido y fácil y nada más, y hasta dónde preferís pagar un poco más, pero asegurarte que esto va a estar bien hecho, más allá de los resultados del estudio de impacto que van a tener que ver con el proyecto, pero que alguien va a poner el foco donde lo tiene que poner y por supuesto que va a trabajar con vos en modificar ciertas cuestiones si así se requieren. Un punto más y último punto, y para mí el más complicado.
¿Qué pasa cuando vos vas a presentar un estudio de impacto ambiental? Por supuesto, lo que haces antes de presentarlo en la autoridad de aplicación es enviárselo al cliente, le envías el estudio de impacto y te dice, no estoy de acuerdo, acá hay impactos que están muy altos, yo no estoy de acuerdo con estos impactos y que esto que lo otro. ¿Qué hacemos ahí? Todavía no lo presentamos. Normalmente lo que hacemos es cobrar un 50% por adelantado del estudio de impacto y cobramos el otro 50% cuando lo presentamos a la autoridad de aplicación, y en este caso el cliente no nos da el ok para hacer la presentación en la autoridad de aplicación o nos pide que cambiemos algo. Bueno, acá para mí hay una cuestión complicada. Lo primero que puede pasar es que no te ocupaste primero de ser muy claro con el cliente, y esto es clave. Yo siempre trato de hacer una videollamada, por lo menos, con alguien que me contrata para hacer un estudio de impacto ambiental, para contarle cómo es el procedimiento y también para contarle algunas de estas cosas que pueden suceder con el estudio de impacto cuando hay impactos que se observan, impactos potenciales negativos, altos, que puede pasar, porque según el tipo de proyecto, obviamente que puede pasar. Creo que tenemos que ser muy claros, contarles que esto puede suceder, que nosotros los vamos a ayudar a implementar medidas de mitigación interesantes que realmente se puedan llevar a cabo, que económicamente sean viables, que técnicamente sean viables y que ellos lo puedan realmente hacer, y que esas medidas de mitigación lo que van a hacer es, entre comillas, salvar esos impactos que se observan como impactos más elevados, como impactos negativos más elevados. Pero me parece que lo que uno tiene que hacer es contarle al cliente, primero en una videollamada, ojalá, o presencialmente, que nosotros somos profesionales independientes, que estamos inscritos en un registro y que ellos nos contratan como parte de ese registro de profesionales independientes, y que de alguna manera nosotros somos el nexo entre la autoridad de aplicación y ellos para presentar el estudio de impacto. Nosotros no somos sus empleados, entre comillas. Nosotros lo que no vamos a hacer, y no es nuestra función, es dibujar el estudio de impacto para que le dé bien. Eso no va a pasar. Hay gente que cree que porque nos paga, nosotros tenemos que hacer eso. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Pero hay que explicarlo, porque si no, el que te contrata puede creer que te contrata para que vos le hagas un estudio de impacto ambiental a medida de él. Y eso no debería ser así. Pero nosotros muchas veces cometemos el error de no charlarlo, de no avisarles antes, de no contarles cómo es el proceso y no contarles cuál es nuestra función y lo que puede pasar en el estudio de impacto. Si vos lo charlaste primero, me parece que por lo general esto no va a suceder. Y hay otra cuestión más donde acá yo digo, este error lo cometo yo todo el tiempo. Hay que hacer un contrato. Hay que hacer un contrato, siempre hay que hacer un contrato donde dejemos todo esto especificado, donde dejemos todo esto claro y también quede establecido qué pasa si no está de acuerdo con ese estudio de impacto. ¿Qué hacemos nosotros? Presentárselo a la parte interesada es una cosa, pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que cobrar igual nuestro resultado del estudio de impacto, sea el resultado que sea, porque una vez que nosotros se lo presentamos, ese trabajo está terminado. Entonces tenemos que buscar la forma de establecerlo en un contrato, de haberlo charlado primero para después poder ponerlo en el contrato y que quede firmado que nosotros le vamos a hacer nuestra presentación y que nos van a pagar nuestro trabajo igual. Ellos podrán decidir después si lo presentan en la autoridad de aplicación o no lo presentan en la autoridad de aplicación. Pero nuestro trabajo está terminado y nosotros debemos cobrar nuestro trabajo. Si nosotros de alguna manera nos podemos adelantar a todo esto, a todos estos problemas, es muchísimo mejor. Entonces, siempre hay que tratar de hablar con el cliente primero, contarle todo lo que podamos acerca del proceso de evaluación de impacto ambiental, en qué parte forma parte, nuestro estudio de impacto ambiental, lo que puede suceder en ese estudio, y tener una buena relación con el cliente, ir contándole acerca de las cosas que vamos viendo, mandarle adelantos, o hacer alguna videollamada cada tanto donde le vamos contando en qué estamos, para que juntos vayamos llevando el estudio de impacto por buen camino, que no quiere decir esto hacerlo a medida del cliente, ¿no? Sino ir informándole, ir contándole. Me parece que eso en general suma mucho para no tener problemas después. Bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. Espero que simplemente deje algunas cosas como para pensar, a ver cómo nos estamos manejando con los clientes. Hay clientes difíciles. Los clientes que son muy difíciles hay que dejárselos a otro. Es mejor perder un trabajo que
tener un montón de dolores de cabeza después y mucho menos perder reputación. Como profesionales no podemos perder reputación. Y la verdad que va a depender el tipo de clientes que tengamos con el tipo de profesionales que vamos a ser. Hay clientes difíciles, esos clientes, yo prefiero decirles que no a decirles que sí, tener 3000 problemas después. Y si hay un cliente que ya lo conozco y que sé que es difícil, me voy a tomar todo el trabajo del mundo para contarle lo que puede llegar a suceder y todo lo que pueda lo voy a dejar escrito para que después, si algo sucede, bueno, por lo menos tener mi respaldo lo suficientemente bien plantado para poder después charlar ante una situación así. Así que bueno, nos vemos en otro episodio del podcast, en otro video de este canal de YouTube, seguramente la semana que viene, en 10 días, no mucho más que eso.